Querido profesor Oscar Casafranca, muy buenas tardes. Queridos compañeros, muy buenas tardes. En esta ocasión nos tocó hacer un conversatorio a mi persona, Catherine Adriana Flores Gamarra, y a mi compañera Flor Carrión Sota. En este conversatorio hablaremos sobre el retrato de Beatriz Clara Coya y la instauración de un modelo iconográfico en el Virreinato del Perú. También hablaremos sobre el tema de Tadeo Escalante, un muralista que es bastante importante para nosotros. Toda esta investigación está dada gracias a Alba Choque Porras y comenzaremos con nuestro conversatorio. Iniciaremos con el fin del retrato en el Virreinato del Perú. ¿Cuáles son los fines usados en el retrato de los nobles incas en el Perú virreinal del siglo XVII? Catherine, ¿qué nos puedes hablar acerca de este tema? Bueno, acerca de este tema puedo decir que los fines del retrato mismo eran fines políticos, fines de la corte y tanto fines del clero, ¿no? Para controlar y persuadir a las propias masas indígenas que veían en estas representaciones a los continuadores de los dirigentes del Incario de ese mismo tiempo, ¿no? Claro, otro fin también que podríamos resaltar que es el de resaltar sus propios privilegios de clase en el afirmar pertenecer a una nobleza inca ante el nuevo gobierno español, adoptando y acomodándose rápidamente a los nuevos cánones de representación que venían del viejo mundo. Con tal motivo se realizaron retratos póstumos de todos los reyes incas y de sus esposas jocoyas, pero sin duda el retrato femenino más importante de este periodo fue Beatriz Clara Coya, última gran princesa del Tahuantinsuyo. Kat. Bueno, hablando sobre la biografía de Beatriz Clara Coya, no hay una fecha exacta sobre el nacimiento, pero de acuerdo a los datos documentales encontramos en ello, debió haber nacido en Cusco aproximadamente en 1557 o 1558. También su propio testamento revela varios datos sobre su vida. El segundo El segundo nombre de Beatriz Clara debió tomarlo porque permaneció de niña en el convento de las Clarisas del Cusco. Este convento fue una suerte de monasterio, orfanato y escuela de la cultura española. Además de haber sido educada en este convento, debió aprender a leer y escribir en español, lo cual situaba tan solo como una mujer muy educada para la época, ¿no? El origen de Beatriz Clara Coya y su importancia radica en su origen. El padre de Beatriz fue Diego Sairitupac Inca, hijo de Manco Inca, uno de los hijos legítimos de Huayna Cápac. Por lo tanto, Beatriz Clara Coya era la descendiente directa legítima para dar su condición de futura Coya en el trono del Inca, ¿no? Claro. Catherine, ¿qué nos puedes hablar acerca de este tema del origen de Beatriz Clara Coya? Claro, siguiendo con lo que tú estabas mencionando, puedo decir que ya también a Sairi Tupac Inca sucede a Manco Inca, pero este muere en 1561 y sucede que pasa que Tito Cusi Yupanqui, un hijo legítimo de Manco Inca, impuso como condición abandonar Vilcabamba, refugio que tanto incomodaba a la corona española.
Así recordando que en 1565 aproximadamente ya se había producido el matrimonio de nuestra princesa del Tahuantinsuyo con Cristóbal Maldonado. Esta situación truncó las negociaciones que el gobernador Lope García de Castro había estado efectuando con Tito Cusi Yupanqui. Y entonces ahí Beatriz fue devuelta al convento y allí permaneció hasta los 16 años. Tito Cusi Yupanqui fallece en 1571 y lo sucede en lugar de su hijo el inca Tupac Amaru, quien era hermano de Zairi Tupac y tío directo de Beatriz, con quien debía ahora casarse. Esto, sin embargo, el virrey Francisco de Toledo decidió someter por la fuerza al reino inca de Vilcabamba. El capitán español Martín García de Loyola, fue uno de quienes encabezaron la captura de Tupac Amaru I, quien fue también después decapitado, y en recompensa de eso y también como regalo el virrey Toledo le otorgó a doña Beatriz en casamiento, le dio un regalo en su boda. Dicha boda que menciono en estos momentos fue la unión de familias tan importantes en los Andes y en España. La novia, princesa real del Incario, el novio, sobrino nieto de San Ignacio de la Loyola, uno de los fundadores de la orden jesuita, y en esto el virrey confirmó el derecho de los esposos al repartimiento que tomaron 1572. Más tarde, cuando don Martín fue nombrado gobernador y capitán general de las provincias de Chile, la pareja se instaló en Concepción, donde les nació una hija llamada Ana María. Después del fallecimiento de su esposo en 1596, doña Beatriz se instaló en Lima y allí murió el 21 de marzo de 1600. Florcita, lo estás cambiando todo. Se ha salido toda la Sí, diapositiva. porque no puedo, se hace la que ya no parecía. Pucha. No, pero está bien, continuemos. Disculpe, profesor, tuvimos un inconveniente técnico. Continúa. Bueno, continuando con el diálogo, después de 100 años del matrimonio de doña Beatriz con don Martín, los descendientes de la nobleza inca vieron en la pintura en esta unión el vínculo puntualmente ideal entre ellos, idealizando el poder virreinal. Por ello era imperativo construir la imagen de esta princesa inca. El querer contar su retrato llevó a realizar el prototipo a partir de una imagen que no emana de modelo sin que no lo constituye. Esto es un retrato imaginario. Lo importante era dotar de una imagen a Beatriz, pero si bien el retrato de Beatriz constituye una dimensión ideológica, tuvo una base histórica, ya que este personaje sí existió. En vida no había evidencia de haber realizado un retrato directo de Beatriz Clara. La primera referencia de su imagen hasta ahora conocida proviene de la pintura de una fuente anónima del siglo XVII que se encuentra en el luneto izquierdo del ingreso a la Compañía de Jesús del Cusco, en el lugar más visible posible. El cuadro se denomina El matrimonio de Beatriz Clara Coya y Martín García de Loyola, que evoca el enlace de ambos, ¿no? Este es un tipo de retrato de tipo grupal, colectivo, donde ninguno de los personajes se representa, no fueron representados en vida, ¿no? Catherine, ¿qué más nos puedes decir acerca de esta pintura? Claro, Florcita, hablando sobre la
convivencia ideológica del retrato de Beatriz, puedo decir que en el extremo contrario a la zona superior derecha, en la pintura están personajes engalanados con moda de ese siglo, ¿no? Del siglo XVII. Justamente debajo de este grupo se encuentra esta pareja ya de casados junto a una acompañante. La pareja principal lleva a los pies sus nombres para afianzar más su relación con San Francisco de Borja y que todo esto se vea relacionado con su contexto, con el momento dado de que esta obra fue pintada, ¿no? Esta pintura es de carácter narrativo, tipo escenas que dan así varios planos y efectúan realidades de personajes que habían vivido en diferentes periodos de tiempo, pero todos reunidos estratégicamente como avales del pasado y del presente. Estos garantes de la relación entre el orden jesuita y la élite inca, a través de este cuadro, era bastante intrigante y bastante a la vez bello, se podría decir, también estético, ¿no? Porque no se sale de las riendas. Es como que si todo estuviera puesto y no habría ninguna falla entre todos los personajes, aunque sí se puede ver por el orden cronológico que están ubicados cada uno de ellos, ¿no? Cabe decir también que las representaciones de atemporalidades fue algo muy usado en la pintura cusqueña, como reminiscencia de la pintura gótica flamenca. Mencionando así también, en el gótico la luz iluminaba lo divino, en el Renacimiento ya también la luz toca a los seres humanos, pero todo lo que toca la luz sigue siendo bello e ideal. Por eso la luz en la pintura del matrimonio cae sobre personajes estratégicos. En este caso, como podemos observar, sobre la pareja de Martín y Beatriz, realzados aún más por lo claro de sus trajes. Y así comenzando con todo ello, ¿qué nos podrías hablar tú ya también, Florcita, sobre el rostro de la princesa Inca? Que es claro y sumamente importante, ¿no? En este aspecto de investigación. Claro, con respecto a los rostros de la princesa Inca, la Compañía de Jesús, como solicitan obras, hizo retratar a Doña Beatriz con todas las imágenes o atuendos correspondientes a la más alta representación de la herencia del poder del periodo de los incas. El retrato de Beatriz Clara Coya nos presenta a una mujer joven de un rostro de 3/4, un rostro sin arrugas, sin mancillas, ni un tipo de relación de representación de rasgos de vírgenes desarrolladas en el arte virreinal peruano. A diferencia, se halla solo el color cobrizo de la piel de la ñusta. Esta relación presentar a Beatriz en relación a vírgenes tiene un apoyo a los nombres que los indios daban a las vírgenes entre las figuras de ñustas y collas. Los indios, no contentos con oír a los sacerdotes los nombres y renombres de la Virgen, dan un lenguaje latino propio de ellos, un castellano propio, e incluso en quechua, que les llaman mamachas, o que es señora y madre nuestra, ¿no? También otros apelativos como Coya, reina, ñusta, princesa sagrada real, Zapa, que significa única, ¿no? Eh, Su rostro además es de... Bueno, eso creo que nos hablas tú. ¿Qué más tú tienes referencia acerca del tema, Catherine? Sí, Florcita, por supuesto. Claro, además el rostro se hallaba dispuesto hacia la derecha, ¿no? Mientras que su mirada estaba hacia la izquierda. En realidad todos los personajes tienen la misma mirada, como bien decías,
y de esta manera el observador se convierte en observado. No se puede escapar a la mirada de la ñusta ni del resto de personajes. Hablando así de la princesa de Tahuantinsuyo, Beatriz llevaba el cabello muy largo, oscuro y todo hacia atrás. El cabello era en esos tiempos el símbolo de la belleza entre las mujeres incas. Las mujeres se cuidaban mucho el cabello con el maguey, sábila y otras plantitas que crecían en estos territorios, ¿no? También decir que cuando se les pone de color castaño o se les ahorquilla el cabello o también se les cae al peinar, lo cuecen al fuego en una caldera de agua con hierbas dentro. Y entre todo eso, hablando también del traje de una novia inca, ¿qué nos podrías hablar sobre este tema? Ya que es un tema bastante interesante, porque al parecer este tema también abarca modelos de tipo cumbi, ¿no, Florcita? Claro. Sí, para recordar un poco acerca de referencias para armar este cuadro de Beatriz, del matrimonio. Las referencias que tenemos son los dibujos de Guamán Poma de Ayala, ¿no? Por ejemplo, en la diapositiva podemos observar unos dibujos de este escritor, donde nos muestran la importancia de la cabellera de la ñusta, ¿no? Bueno, y también del ropaje que traen ellos. El ropaje, el traje que ellos tienen es de un tipo cumbi, los cuales eran considerados los más finos y su uso estaba reservado a los miembros más notables de la sociedad. Por ello era de una exclusivo de los gobernantes y esposas. Um, por ejemplo, el prototipo de vestuario de Beatriz de la boda debió tener una referencia en el trabajo de collas que representados de Nueva Corona de Guamapoma, ¿no? Como decía anteriormente. Bueno, y los colores, con respecto a los colores del traje, tenemos los colores blanco puro y el rojo inca. El traje de Beatriz tiene estos dos colores como los más característicos. Bueno, y otro tema también que es muy importante, que se resalta en el traje, son los tocapus, ¿no? Como símbolos de poder y estatus. Catherine, ¿qué nos puedes decir acerca de los tocapus? Claro, son sin duda los tocapus los que más llama la atención del vestido de la colla. Aparte de esto también, un poquito me voy a ir también acerca sobre el vestuario también de la novia inca, ¿no? De la princesa inca. Ella también portaba una capa de doble faz negra y roja. También, también había un sobre todo, el chal negro, que terminaba en revites de encajes de brujas. Estos encajes eran muy apreciados dentro de la corte española y llegaron también al virreinato del Perú. Pasándonos así al tema de tocapus, los tocapus eran bastante unos diseños portadores de un sistema ideográfico de comunicación visual. Estos símbolos denotan ideas y conceptos varios bajo un mismo signo, lo cual se ha logrado identificar cuatro tocapus básicos mediante esta investigación dada, y de los cuales se presenta en el traje de Beatriz, ¿no? Como bien lo estábamos hablando las dos, los cuales a su vez tenían variantes básicas en cuanto al color. Son tocapus tipo negativo, cabe resaltar eso. El artista presentó hábilmente los diferentes diseños por medio de los dobleces del traje que dejan entrever ambos lados del tejido, ¿no? ¿Y qué nos podrías hablar más sobre eso, querida Florcita? Sí, bueno, el tema de los tocapus es muy amplio y complejo,
pero podemos hablar de unas cuantas, ¿no? Por ejemplo, tenemos unos tocapus que representan la cuadrícula de una partición del espacio dentro de la cosmovisión inca. Al mismo tiempo estaría representando la reunión de los cuatro suyos que formaban el Tahuantinsuyo, ¿no? Como los incas representaban la división geográfica de su territorio en los tocapus, ¿no? Es increíble. Tenemos otra también en la Ushna, era el lugar donde estaba el Inca y la Coya para impartir justicia. Este Tocapu la identificaba con el máximo poder, autoridad dentro del imperio de los Incas. Em, se encontraba en los mismos Tocapus representados en los Uncus incas, también en sus dibujos de Huamampoma de Yela podemos observar estos llamados Uncus. Otra también que tenemos otro Tocapu es la representación de la cruz andina o llamada chacana, de forma simple, escalonada, que está formado por dos estructuras de tipo Ushña simétricas opuestas que al unirse dan paso a una estructura de tipo de estrella, de entornos de figuras escalonadas. Otra también es las dos figuras espirales opuestas de carácter geométrico. Esta espiral fue uno de los símbolos de la religión y pensamiento de las diferentes culturas del antiguo Perú. Esta relación con la continuidad del tiempo, la originalidad también tiene una relación con el culto del agua y la fertilidad. Otra figura también es la fertilidad, que tiene una relación de la lluvia, pero además es uno de los símbolos de poder de clase dirigida en la nobleza inca. Otro símbolo que podemos encontrar en el traje de Clara es el arco iris, que lleva a convertirse en un distintivo político también durante el virreinato, el mascaipacha, que fue asociado también al arco iris, así como también su representación en escudos heráldicos de la nobleza inca. Todos estos elementos del tocapu se encuentran en el traje de Beatriz, ¿no? Es muy importante resaltar este punto. ¿Qué más nos puedes decir acerca de estos temas, Kat, Teri? Bueno, acerca de estos temas, Del tocapu. podría mencionar que, claro, del tocapu, que es bastante, yo lo veo como un tema bastante místico, mágico, le podría decir, porque si bien esos tocapus representan bastantes cosas, imagínate cuánta variedad entre todos los tocapus que se podría reunir hasta el momento hay, ¿no? Y de los cuales podemos sacar diferentes interpretaciones, podemos también hablar acerca de las vivencias o cómo es que se relacionaban cada uno de la sociedad en esos tiempos. Y a mí me parece un tema bastante interesante el tema de los tocapus en cuanto también al traje, es lo que llama más la atención en el traje de Beatriz Clara Coya, ¿no? Y es ya mi aporte, querida Florcita. Muchas gracias, Catherine. Bueno, ahora pasamos al siguiente tema, que es los tocapus. El mural de Tadeo Escalante, que tiene el nombre de Molino de Génesis Cristiano. Bueno, hablando de lo que es el mural en el antiguo Perú, el mural se define en toda América hispana, fue un lenguaje estético colectivo de total aceptación. Ha sido uno de los medios de expresión artísticas más antiguos del territorio andino, presentes en la región de Tacna, Toquepala, y en Junín, en Honduras, que tienen una antigüedad de 1500 a 1100.
Los murales se desarrollaron tanto en el horizonte temprano, que tiene una influencia muy importante de lo que es la cultura chaví, que incluía Casma en Ancas, Caballo Muerto en Trujillo, Garagaya en Lima. En el periodo de los incas, los murales andinos prosiguen otorgándole un ambiente de nivel decorativo y representación ornamental y ritual. La mayor parte del muralismo inca se encuentra en la costa. La ausencia de las lluvias permite que estos obras de arte se mantengan a través del tiempo, ¿no? Por ejemplo, tenemos las, la huaca de la cenital centinela en Chincha, tenemos Paramonga y Pachacamac en Lima, y otros que tienen una limitación de colores, sí, pero podríamos resaltar que tienen un uso bastante notable de lo que es las figuras geométricas. Y cabe resaltar que estos murales no han sido estudiados desde un punto de vista histórico del arte, sino analizados como material arqueológico. Pero también se desarrolla durante el virreinato, ¿no? El mural, porque tiene un periodo de gran historia, el mural, dentro de lo que es las culturas pre-incas, pero también se desarrolla en el periodo del virreinato, ¿no? Con la influencia de España. Catherine, ¿qué nos puedes hablar acerca de los murales en el virreinato? Claro, por supuesto. Em, Todo este tema de la pintura del mural y pintura del virreinato también, puedo decir que la pintura mural andina virreinal reemplazó en muchas cosas a la pintura de lienzo, la escultura y también la arquitectura. Ello en su afán de emular formas cuya materialización sería, por un lado, compleja, pero sobre todo por ser costoso. De hecho, de llevar a innumerables pueblos de Cusco tallas de tablos y pinturas salidas de las manos de los artistas. En una primera etapa de la administración virreinal, en el arte renacentista y manierista influenció en el arte mural, igual que sucedió con la pintura de Caballete. Se trasladaron a la superficie del muro conceptos de composición y de perspectiva, que en estas épocas mm, posteriores se fueron dejando de lado para ceder paso a una mayor libertad expresiva, se podría decir. Y también hablando sobre ello, el repertorio grutesco se transmitió en América a través de la obra de los grabados flamencos del siglo XVI y al siglo XVIII. El artista copia la forma de representación del grabado y la traslada al lienzo de forma parecida, cambiando así algunos aspectos y que en su presencia notoria en la pintura mural se adquirieron autonomía y utilizaron una, se podría decir, una mayor variedad de elementos para poder componerla, ¿no? También hablando, los pintores muralistas influyeron en su repertorio figurativo. La presencia de alegorías como el de la sirena, se podría decir, también las representaciones de hombres con follaje que salen de hierbas, también anéforas, que son mujeres que tenían cestos llenos de fruta, ¿no? También también se podría decir que se aprecia el tema de los bestiarios, dado que los animales en el arte son símbolos de significación moral y religiosa, representando así virtudes o vicios. Asimismo, las jerarquías angélicas, diversas variantes. También podría decir que hasta mediados del siglo XVIII, en ese siglo, la decoración mural fue
exuberante en iglesias y casas, usándose los motivos grotescos junto a motivos locales. Un ejemplo claro podemos ver en la iglesia de Chincheros. Ahí se puede apreciar un mural dentro de la iglesia que es igual de hermoso que el de Tadeo Escalante, ¿no? Y en esto también fue un recurso ilurioso que durante el barroco decoró profusamente con paños pintados que imitan telas y cortinas a través de la pintura misma, ¿no? Durante la colonia confusionaron numerosos talleres de muralistas provincianos que continuaron a inicios de la República, lo que indica la producción de pintura mural que se efectuó en el Cusco en las últimas décadas del siglo XVIII y hasta el periodo de la independencia, predominando así temas costumbristas, temas de búsqueda de raíces andinas, con temas referidos a los incas, y a partir de estos años hasta el siglo XIX, el arte mural andino se orientó a los temas rurales, alegóricos, motivos independistas, y también a motivo de nacientes repúblicas y de contexto en sí, de todo el contexto que ellos estaban viviendo y también viviéndolo en carne propia, ¿no? Y Flor, ¿tú qué nos podrías decir acerca de los hechos sociales que influenciaron en la pintura mural cusqueña del siglo XVIII y XIX? Claro. Dentro del desarrollo de la cultura mm, virreinal, bueno, el mural se desarrolló en un contexto sociocultural que tuvo mucha influencia sobre los movimientos sociales, ¿no? Que se manifestaron en esa época. Por ejemplo, tenemos hechos sociales como em, mm, según la historia, la mitad del siglo XVIII en el Cusco, como en otras partes en el Perú, es de la historia un movimiento de los revolucionarios, alzamientos indígenas en forma repetitiva. Se sucede como una rebelión de una multitud del tercio de ese ciclo. Expulsión, por ejemplo, tenemos un hecho social que es la expulsión de los jesuitas. Este hecho pertenece al año 1767. Tenemos otro, el regreso de Amat a España, la llegada del visitador de Juan Antonio de Arechi. Sin duda fueron hechos importantes, ¿no? Durante el siglo XVIII que impulsaron a los movimientos sociales, ¿no? De los indígenas. En la Sierra del Cusco tenemos en Tungazuca surge la rebelión de José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Tupac Amaru II, ¿no? Este movimiento se realiza entre los años 1776. Condorcanqui representa una petición formal para que los indios fueran liberados del trabajo obligatorio en las mitas, por lo cual viaja a Lima. Vuelve en 1780, al parecer con reivindicar sus hermanos indígenas, pero sería derrotado en las tropas de Tinta. Allí fue refugiado en Acumayo, una región totalmente entregada a la causa tupajamarista, ¿no? Y bueno, posteriormente fue capturado en 1781, el 18 de marzo. Fue conducido al suplicio de la Plaza del Cusco. Allí murió junto a sus miembros de su familia. Y bueno, recordemos que Tadeo Escalante radica en el pueblo de Acomayo, que pertenece a una zona donde se desarrolló la revolución de José Gabriel Condorcanqui, ¿no? Entonces, podríamos dar una hipótesis del cuánto
la influencia del movimiento social, ¿no? Al pintor, que se muestra en sus manifestaciones de sus murales. ¿Qué más nos puedes decir acerca de este tema, Catherine? Que también habría que tomar en consideración el papel que jugaron los criollos, ya que su papel fue bastante importante. El historiador Juan José Vega manifiesta que los criollos y descendientes de padres provenientes de la península eran conocidos como españoles americanos. En la colonia, el Cusco era la ciudad del Perú que más criollos tenía después de Lima. Los criollos de esta ciudad y de los conjuntos asumían con orgullo la herencia cultural y política de los incas. Eran bastante orgullosos del contexto social, sociocultural donde vivían y también de los antepasados que teníamos todos, ¿no? Y además, en el contexto de Juan José Vega, Tupac Amaru y sus compañeros, se precisa que en un tal Pascual Escalante estaba en la reunión previa antes de que arrestaran al corregidor Arriaga, que como sabemos todos, este fue el inicio, ¿no? Para la revolución de Tupac Amaru. Posiblemente haya sido un familiar de Tadeo Escalante, lo cual reafirmaría el hecho de que la ascendencia del artista estuvo de parte de la revolución. Así es que también, aunque las ideas liberales ganaron terreno debido a la ilustración peninsular que alienta Carlos III, y la iglesia comenzó a perder predominio, ¿no?, ideológico, ello no quita poder que aún mantenía la iglesia, el poder que tenía en esos tiempos, ¿no? De acuerdo hacia la sociedad que había. Podríamos decir también que muchos religiosos apoyaron la causa tupacamarista. Esta discreta alianza de Tupac Amaru con este tipo de no era absurda. Los sacerdotes constituían un poder real y el más organizado del país a escala provincial. Como se apreciará, Tadeo Escalante, el autor del Molino de Génesis Cristiano, fue un hombre profundamente religioso y ligado, al parecer familiarmente, a los ideales superatistas de Tupac Amaru. Fue también un hombre vinculado a las ideas de la Ilustración. No había pues divorcio entre su pensamiento religioso y los nuevos ideales de la causa libertaria. No había un momento en que se desligue de lo religioso, de amar a Dios en sí. Y tampoco no había momento en que se desligue de sus pensamientos también que causaban la libertad, ¿no? Ante esto también puedo añadir y exaltar un poco que el pasado incásico, que bien racialmente lo tenían propio dicho, así, ¿no? Lo era por el hecho de haber nacido en la misma tierra que vio brotar a esa dinastía imperial. Sumaba también las marginaciones que el artista habría sufrido por ser ciudadano criollo o español americanizado. La cultura criolla cusqueña lucía ligada a la tradición regional surandina, lo cual estaba bastante ligada, como bien dicen, ¿no? Permanecía ahí y no se zafaba de todo ello. Y ante todo esto, ¿qué nos podrías decir, querida Florcita, acerca de este tema bastante importante? Una opinión tuya, como bien lo estabas diciendo. Sí, bueno, con respecto a la obra de Tadeo Escalante, ubicándolo cronológicamente,
Dentro de su producción pictórica de Tadeo Escalante, la serie sería una de sus últimas obras del artista. Corresponde aproximadamente al segundo décimo del siglo XIX. La pintura populares que presenta nos permite reforzar esta apreciación. Son temas que contienen motivos de revueltas propias de la primera década del nacimiento de la República Peruana, ¿no? Eh, ubicando al propietario del molino, pertenece a la familia Escalante, específicamente a Harry Flores Escalante, es su último propietario, se halla ubicado en el ingreso del pueblo de Acomayo, en un recinto rectangular con techo o dos de agua, dentro del cual se halla las pinturas. Fue uno de los molinos de agua que estuvo usándose en los años, hasta los años 50 del siglo pasado. Bueno, analizando la obra, el mural del pintor, por ejemplo, en la primera escena tenemos el pecado original, ¿no? Donde que Eva coge el fruto prohibido y una especie de serpiente en un árbol contiguo sorprende a Adán. A un lado, Dios padre, con un rostro enérgico, descubre y señala el hecho, ¿no? Y prosigue a la esencia de la expulsión del paraíso, como una segunda escena, ¿no? La expulsión del paraíso por un ángel que podríamos identificarle como el ángel Uriel. En el paisaje del artista remarca en el ambiente paradisiaco del mismo en relación al paisaje agreste que espera Adán y Eva, ¿no? Después de su expulsión. Esas son las primeras, podríamos decir, etapas, ¿no? de la pintura, el periodo, la etapa de pecado original y luego la expulsión del paraíso, ¿no? ¿Qué más nos puedes decir, Kat, sobre este tema? Claro, por supuesto. Prosiguiendo a lo que tú estabas diciendo, hacia la zona de la entrada del recinto había escenas correspondientes a la historia de Noé. Desde la entrada principal de derecha a izquierda aparece el mural del Arca de Noé. Este mural es uno de los que más causa interés, puesto que es prácticamente el único dentro del arte mural de la colonia en el Perú que se tenga conocimiento aparte, claro, del dibujo de Guamapoma de Ayala para su obra Nueva Crónica y Buen Gobierno. En este Escalante presenta a Noé orientando a los animales en pareja a que entren al arca. Se aprecian animales nativos como el cuy, auquénidos, aves locales, junto a otros que no se hallan en nuestro territorio. Uno de ellos, que causa bastante intriga y claro, es bastante interesante verlo, es el elefante. El elefante era un símbolo de la templanza que se halla cerca de Noé en el mural presentado. Al figurar animales andinos presentándolos en un paisaje también andino, Tadeo Escalante integra elementos representativos de lo no andino, como bien decía el elefante, ¿no? Y bueno, y también en las líneas generales, en todas estas escenas, Tadeo Escalante ha realizado una obra con profunda libertad compositiva, plasmando con emotividad del paisaje y fauna locales. Quizás pensaba que en estas tierras se hallaba el paraíso terrenal, como era una de las creencias en esos entonces, ¿no? El programa continúa en el sacrificio luego del diluvio universal, que fue también una escena bastante trágica, como bien sabemos todos nosotros, que está presentada en videos, imágenes y hasta en la Biblia, ¿no? Bueno, se aprecia, como decimos, el arca y los animales salvados luego de este hecho. El humo del sacrificio llega hasta el cielo, hasta Dios Padre. Encima de la puerta del recinto se encuentran el suceso de Moisés y la zarza. Lamentablemente, el mural, bien dicho, se halla sumamente dañado. Hablando también sobre la ubicación
Hay otro que es el sacrificio de Isaac por parte de Moisés. Hay una escena simultánea cuando Isaac encuentra el animal para el sacrificio. A lo lejos se aprecia la ciudad, realizada a modo de los modelos de los grabados flamencos. Y bueno, eso sería el tema hasta ahí de la Génesis. Y hablando también otro tema, y dos murales que aún no se lo han asignado nombres específicos, ya que están un poco borrosos, un poco dañados. Y estos murales son continuos al sacrificio de Isaac. En la escena se representan a pastores y animales en una suerte de caos. El paisaje ahora es de la ciudad del mismo estilo de los grabados flamencos, como ya había estado mencionando yo. Bueno, el siguiente mural es apenas reconocible. Solo se pueden apreciar las figuras de un hombre y de una mujer desnudos, como bien decía, por el tiempo, porque se desgastaron, unas partes se despintaron así. Y estas figuras de estos dos hombres podrían ser Adán y Eva. Y todo al respecto del molino de Génesis cristiano que abordamos. Florcita, ¿tú qué podrías mencionar? Claro. Bueno, con respecto a esta pintura mural que abarca más allá de las escenas de creación del mundo, que son temas de Génesis, ¿no? De la Biblia, también abarca representaciones alegóricas y frisos de escenas rurales populares propio de esa comunidad, ¿no? Entonces es muy importante esa parte, creo, para mí resaltar que el pintor no solo se enfocaba en lo que es la escena del Génesis, sino que también acoplaba a sus composiciones escenas de pueblos indígenas como una especie de simbiosis, ¿no? Dentro de lo que es el mural. Solo eso. ¿Y qué opinas tú? ¿Qué te pareció el molino de Génesis de Tadeo Escalante, Catherine? Bueno, como bien tú también decías, y como el mismo nombre dice que es el Génesis, es el principio, ¿no? Como en la Biblia también tenemos Génesis, es más asociado ese nombre a ello, ¿no? La pintura mural que hizo parece una referencia para nosotros como artistas bastante grande, ya que nos hace entender lo cual avanzados ya estaban en esos tiempos y nos hace entender también sobre distintos personajes que está en la Biblia. Nos hace entender también y algunas partes también están como en vacío, sin respuestas. Es sumamente intrigante esta pintura, más que todo a mí me parece algo interesante observarlo, me gustaría ir a ese lugar y poder observarlo mucho mejor y tener referencias fotográficas bastante buenas acerca de eso, porque este mural no debería estar así. Deberíamos nosotros ayudar a que se conserve, a que se mantenga y hacer eh, una restauración quizás, ¿no? Ayudar a que se fuera una restauración así en algunas partes que se están borrando y todo ello para que futuras generaciones puedan entender mucho mejor nuestros temas artísticos que estuvieron dándose hace años y poder entender también que el de llevarlo de generación en generación es sumamente importante para que para que los hijos de nuestros hijos y de los hijos puedan ver este aspecto. Creo que hasta ahí nuestro conversatorio. Querido profesor, muchísimas gracias por su atención, queridos compañeros, muchísimas gracias por toda su atención dada y nos despedimos.
Sí, solo agradecerle al docente por darnos la oportunidad de experimentar un poco acerca de este tema, ¿no? Y así dialogarlo y para que el conocimiento sea más significativo para cada uno de nosotros. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Gracias.